Ventilación en invernadero. La ventilación de un invernadero es un factor muy importante y más en estos meses calurosos del año. En primer lugar, la ventilación afecta a la temperatura. En horas de alta insolación se necesita hacer circular el aire del invernadero de forma homogénea para provocar intercambios suaves entre la temperatura exterior, la interior y la del fruto o planta y así limitar la subida de temperatura. En segundo lugar, la falta de ventilación afecta negativamente a la composición del aire. La entrada de aire es la fuente de enriquecimiento del CO2. Un invernadero mal ventilado provoca un déficit y un mal reparto del anhídrido carbónico. En tercer lugar, la humedad creada en meses fríos se acumula en la cubierta interior del invernadero, provocando condensación y, en consecuencia, el goteo sobre el cultivo. Además, provoca la falta de radiación solar, la aparición de enfermedades criptogámicas y la deficiencia de minerales en los cultivos, lo que dificulta la transpiración. Por lo tanto, está claro que las ventanas son indispensables en cualquier estructura considerada moderna. Para darnos cuenta de la vital necesidad de ventilar, podríamos decir como apreciación general que se necesitarían ventanas cenitales en todas las naves de al menos 1 metro de ancho. Además, sería necesario un apoyo de ventilación lateral de al menos 2 metros de altura en todo el perímetro para conseguir que un invernadero renovara solo entre 15 y 30 veces por hora su aire interior, cantidad muy alejada del óptimo que sería de entre 60 y 80 renovaciones por hora. Pero, ¿cuántas ventanas son necesarias y qué orientación deben tener? En cuanto a la cantidad de ventanas que debe tener un invernadero, no podemos dar una cifra exacta, pero diremos que la tasa de ventilación aumenta hasta un 25% al aumentar la superficie de ventilación de un 6% a un 15%. Incluso aumentaría un 25% más si no se utilizaran mallas en las ventanas. En el hipotético caso de que se pudieran quitar las mallas anti-insectos, se aumentaría la capacidad de ventilación de un invernadero hasta en un 65%. Con respecto a la orientación de las ventanas, se puede decir que en la orientada a barlovento se consigue de un 35 a un 60% más renovaciones que en las orientadas a sotavento, a velocidades de viento de 2 y 7 mil respectivamente. Según los últimos estudios, los invernaderos con toda la ventilación orientada hacia el mismo lugar tienen un bajo índice de intercambio de aire, sobre todo orientada a sotavento, en comparación con ventilaciones a ambos lados. Es beneficioso orientar al menos la primera y la última ventana hacia el exterior, aunque pueda formar pequeños remolinos en la última para aprovechar los cambios de dirección del viento. Además, se ha demostrado que en pro de mejorar la ventilación en el invernadero se deberían tener en cuenta las siguientes premisas en la estructura del invernadero. Más altura en la estructura. Los invernaderos más altos consiguen por sí solos reducir algunos grados. Los invernaderos más altos consiguen por sí solos reducir algunos grados en el interior de la estructura. Los expertos aseguran que una altura de hasta 6 metros es muy beneficiosa. Colocar ángulos suaves y no muy pronunciados en las cubiertas del invernadero mejora la tasa de ventilación en general. Colocar ventilaciones cenitales y laterales, sobre todo en invernaderos pequeños, se necesita combinar ventilación cenital y lateral abatible. Con todo esto, lo que sí está claro es que la ventilación es fundamental y que incluso en días fríos es conveniente ventilar el interior al menos 1 hora a mediodía para que recircule el aire y dejar toda la noche en verano las ventanas abiertas. Las ventanas pueden ser cenitales si se disponen en la techumbre o laterales si están colocadas sobre las paredes laterales del invernadero. Se admite que una ventana cenital de una determinada superficie resulta a efectos de aireación hasta 8 veces más efectiva que otras situadas lateralmente de igual superficie. Las ventanas deben ocupar desde un 22% hasta un 30% de la superficie total de los invernaderos para tener un efecto positivo, teniendo en cuenta que con la anchura del invernadero superior a los 20 metros será imprescindible disponer de ventilación cenital que mejore la aireación lateral. La ventilación cenital ventila entre 4 y 5 veces más que la lateral, enrollable a velocidades de viento comprendidas entre 2 y 7 metros por segundo. Para su mejor aprovechamiento, las ventilaciones tienen que ser abatibles en el techo y enrollables o de guillotina en el perímetro para aprovechar de manera natural la dirección y fuerza del viento y proporcionar una paulatina y homogénea entrada y salida del mismo. Cualquier ventilación cenital o lateral fija solo tiene efecto chimenea, insuficiente en todo caso. Venturi.
Tampoco podemos olvidar que las ventanas forman parte integrada de la estructura del invernadero y que al ser partes móviles deben tener una gran calidad tanto en el diseño como en los componentes: marco de ventana, abrazadera, ventana estructura, brazos para barra de mando, cremallera, cajas, piñón y motor reductores. Es decir, en la ventilación existen otros componentes en el invernadero que realizan todas las transmisiones de fuerza en este y que son igualmente importantes. Nos referimos a las cremalleras de las ventanas, los engranajes y tubos que mueven estas cremalleras, los motores que accionan todo este sistema, etc. Nos pusimos en contacto con la empresa De Gier para conocer distintos aspectos de la ventilación mecanizada en un invernadero. Estuvimos observando un motor ensamblado a un brazo telescópico que hacía abrir o cerrar una ventana lateral a una velocidad muy pequeña, hasta 2,6 revoluciones por minuto, para que las oscilaciones térmicas en el invernadero no sean bruscas. En la sujeción del motor al invernadero puede estar perpendicular o paralelo al suelo. La ventilación cenital del invernadero se suele realizar mediante ventanas abatibles. El sistema de transmisión y apertura es normalmente mediante ejes de tubo de acero que actúan como barras de mando y cremalleras que accionan y soportan la ventana. La apertura de estas ventanas se puede realizar desde el canalón de medio arco, desde un cuarto de arco o desde la cumbrera. Las cremalleras que se suelen emplear en los invernaderos de Almería son de acero galvanizado y suben o bajan las ventanas por medio de la caja piñón. El motor reductor es el alma de tracción de fuerzas para la apertura y cierre de ventana y pantalla en un invernadero. La fuerza aplicada por el motor se mide en newton y a mayor número de newton mayor es el amperaje usado. Podríamos decir que el amperaje es como el combustible que el motor de un coche usaría a cierta velocidad. En los motores reductores, la mala proporción entre el amperaje usado para aplicar determinados newton provoca un sobreesfuerzo del motor eléctrico y esto lleva a un sobrecalentamiento, quemándose el motor con el tiempo. El sistema tradicional para el extendido y recogida de pantallas térmicas es el de tubo cremallera, mediante el cual un sistema de tubos con diferentes engranajes va extendiendo o recogiendo la pantalla. Estos tubos van accionados con diferentes tipos de motores. Este sistema está diseñado para estructuras de invernadero muy fuertes por el peso del citado sistema. Este sistema tampoco es idóneo cuando el invernadero no tiene una buena simetría. En los invernaderos de raspa y amagado, que normalmente suelen ser asimétricos en su construcción, se ha diseñado un sistema de cables que van dirigidos por unas poleas al final. Posteriormente nos trasladamos a otra parte del invernadero para conocer los componentes que debe poseer un buen sistema de transmisión de fuerza en una ventana lateral. Hay 3 tornillos principales los que están sujetando al motor. Hay un orificio vacío por si el motor se le acoplaría otra trócula con brazo telescópico. La diferencia con los motores cenitales es que son por 2 cadenas, mientras que en este caso esa movilidad se permite a través de la trócula, que tiene una movilidad de hasta 40 grados que permite que baje o sube. En este caso la velocidad es más lenta incluso que la ventilación cenital, porque el viento que entra afecta directamente a lo que es el cultivo y tarda unos 4 o 5 minutos en abrir la ventana o cerrarla. Actualmente el control climático mediante la estación meteorológica es el que abre o cierra la ventana. La potencia del motor, el consumo de este, la velocidad de giro, el diámetro del eje, el tipo de cremallera, etc. deben de estar perfectamente estudiados antes de su instalación en un invernadero, ya que si no lo hiciésemos bien, en un futuro no muy lejano, todo el sistema terminaría cediendo. Los diversos sistemas de control de las fuerzas que se ejercen en las diversas partes del invernadero se deben de conectar a un controlador climático que a su vez está conectado a una estación meteorológica para realizar la apertura o cierre de las diversas ventanas del invernadero de forma automática. En caso de que no tengamos ninguna fuente de electricidad en el invernadero, podemos hacer la apertura o cierre de las diversas ventanas a través de unos tornillos que poseen estos motores, a los cuales se les pueden acoplar diversos mecanismos.
La transmisión de fuerza entre las barras de mando y los motores se realiza a través de las cajas de piñón o de engranajes que siempre se deben de ver en su conjunto con las cremalleras. Tan importante es destacar la calidad del piñón como el diseño de la caja donde éste se aloja. Cuanto más compacto sea el conjunto, mayor será su eficacia. La terminación del engranaje y los dientes de las cremalleras definen el ajuste de ambos y determinan la suavidad en el trabajo del sistema. Aunque deben de encajar perfectamente, siempre debe existir una holgura entre la cremallera y la caja del piñón para soportar desplazamientos mínimos del sistema por causa del aire. Posteriormente nos trasladamos a otro invernadero y estuvimos conociendo otras facetas de este sistema de apertura y cierre de ventanas. El motor de una ventana cenital de un invernadero de raspa y amagado es igual a uno multitúnel. La diferencia va a estar en el sistema de cremalleras, que en este caso se pusieron rectas porque no hay ninguna pantalla térmica ni de sombrío. Hay cremalleras como esta de 2 milímetros de espesor para ventanas de poco peso y otras de 3 milímetros para ventanas de mayor peso. Otra característica que diferencia las cremalleras de las ventanas es la longitud, dependiendo del ancho del paño de la ventana, las 6 de 1048 milímetros hasta 1500. Al final de la cremallera hay un pequeño espacio sin dientes que por cualquier fallo eléctrico en este espacio en blanco no se seguiría abriendo la ventana. Este tipo de caja piñón viene muy bien en los invernaderos tipo parral, que son ventanas pequeñas por lo que no tienen mucho roce con lo que es la espalda de la cremallera. Tiene un taco de plástico sobre el que se apoya la espalda de la cremallera y luego en la unión con la barra de mando tiene un anillo de plástico. Existen otras cajas que llevan este anillo en cobre y otras donde las espaldas se apoyan sobre unos rodillos. Aunque hay varios grosores de cremallera, lo normal es que sean de 2 a 3 milímetros de grosor o de altura. Las longitudes van desde 1 a 2 metros curvadas o rectas. Tienen un dispositivo o tramo sin dentar para evitar que la cremallera se salga de la caja piñón. La elección de la medida y forma de la cremallera viene determinada por la propia estructura o por el uso de malla en el interior del invernadero. Existen varios trucos caseros que pueden ayudarnos a comparar la calidad entre las cremalleras. Escuchando el sonido que producen al chocar contra otro material o al dejarlas caer en el suelo, vemos que la cremallera más resistente tiene un sonido más noble. Otra característica que debe tener una buena cremallera es que al rodar sobre el piñón en posición horizontal y sobre una superficie plana, el movimiento debe ser suave, sin atascos, saltos ni ruido. Es decir, algo que en un principio nos parecía de poca importancia, vimos cómo necesita un estudio profundo en su instalación para una buena ventilación del invernadero.